volviendo a reencontrar una gran cantidad de almas gemelas. Bueno, ¿qué son las almas gemelas? En principio, tenemos que decir que es un complemento energético que ha sido mal interpretado muchas veces, ¿no? Muchas veces se interpreta como el tema de las almas gemelas como una situación de pareja ideal, ¿sí? Ideal en el sentido que felices, retosando por el bosque con los conejitos corriendo alrededor. Realmente esa es la imagen que tenemos de las almas gemelas. La fotografía, digamos. Exacto, del ideal, que todo transcurre en forma perfecta. Y sinceramente, esto es mucho más profundo y realmente deja una enseñanza mucho mayor. El alma gemela requiere, sí, de una situación generalmente de pareja, en el proceso de culminación, y de culminación me refiero a que nosotros, para entender el tema de las almas gemelas, tenemos que dar por sentado, eso es un tema para otro programa, pero de que existe la reencarnación, las vidas sucesivas, ¿sí? Entonces nosotros con el alma gemela nos vamos encontrando en ciertos roles durante diferentes encarnaciones, pero en el momento final, en el momento en que nosotros terminamos el proceso evolutivo, nos encontramos con ese complemento energético ya para culminar el proceso final, ¿sí? Ese proceso final obviamente puede ser conflictivo. Realmente una de las características de las almas gemelas es que nos muestran todo lo que tenemos que aprender para terminar de crecer en forma perfecta, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con que nosotros, para crecer, para evolucionar, necesitamos el contacto con los demás. O sea, si una persona nace en una isla y muere en una isla y nunca tuvo contacto con nadie, simplemente fue una persona solitaria, no va a crecer. Simplemente va a aprender cosas cotidianas, pero no va a crecer a nivel espiritual. Esto se manifiesta siempre a nivel social. Y sobre todo, con el tema de las almas gemelas, nos va a mostrar algo mucho más profundo que nos va a permitir crecer realmente y crecer para ya culminar ese proceso, ¿no? Y hablamos de culminar el proceso porque nosotros en este momento, a nivel mundial, a nivel social y planetario humano, estamos llegando a un proceso de culminación y estamos pasando una nueva etapa. Todos hemos hablado acerca del 2012. El lunes que viene vamos a hablar específicamente del año 2012, pero esto requiere, ¿sí?, un proceso de culminación, de evolución, y por eso es que actualmente se están encontrando tantas almas gemelas. Hay diferentes métodos, ¿sí?, para encontrar, para reconocer, para saber si uno está con su alma gemela, inclusive para acelerar el proceso de encuentro con el alma gemela. De hecho, el sábado que viene vamos a estar dando un taller, sobre reencarnación de almas gemelas. Por ahí están los datos de contacto que están saliendo en la pantalla, y justamente aceleramos y entendemos ese proceso. Pero hay diferentes características para para reconocer el alma gemela. ¿Y cómo se reconoce? Bueno, hay ciertas características clásicas. Una de ellas tiene que ver con la telepatía. Hay una sensación de telepatía, se da el fenómeno de telepatía, que hablan los dos a la vez, diciendo lo mismo, piensan lo mismo, cuando están en lugares diferentes se llaman al mismo tiempo, sienten lo mismo. Entonces está bien cuando la gente dice, hubo telepatía. Sí, claro. Está bien, porque yo no sabía si uno está utilizando bien el término, ¿no? La definición por las cosas que hacen. Claro, la telepatía justamente significa eso, empatía a distancia, ¿no? Sí. La conexión a distancia. Te estaba por llamar, te traje con la mente. Estaba pensando en... Exacto. Claro. Sí. Y realmente, bueno, el fenómeno de la telepatía se ha estudiado ya a nivel de universidades, ¿no? ¿Y eso se ocurre siempre con la misma persona o puede ocurrir con cualquiera? No, la telepatía se da con personas con las cuales uno tiene una conexión energética, una conexión que tiene que ver con una fusión, ¿no? Ya de alguna manera se mezclan en cierto sentido las energías de tal manera que uno piensa igual o habla igual o en el mismo momento, ¿no? En el proceso o en el caso de las almas gemelas, lo que se da es que muchas veces hablan a la vez, ¿no? Y a veces parecen un monstruo de dos cabezas, ¿no? Que hablan los dos a la vez diciendo lo mismo. Pero se da eso, se da también un gran sentido de fusión, es una de las grandes características. Otra es la gran atracción física y sexual, una gran complementación sexual, y esto tiene que ver justamente con que en realidad estamos viviendo una experiencia espiritual en un mundo material, físico. Seguro. Entonces eso lo tenemos que vivir también, ¿no? Y por alguna razón nuestra alma gemela tiene todas las características físicas que a nosotros de alguna manera nos llaman la atención o nos colman. ¿Sí? Otra situación que decíamos es la situación del espejo. ¿Sí? La otra persona nos muestra muchas veces características que a veces no nos gustan tanto, pero de alguna manera nos hacen bien. Y las vivimos, las acomodamos. Por eso son los procesos con las almas gemelas
muchas veces al principio parecen conflictivos, a veces hasta los primeros años aparecen como muy ricos en experiencias, y esa riqueza en experiencias también a veces implica algún conflicto, ¿sí? Pero pasado ese conflicto, pasado ese tipo de aprendizaje, que no es ni más ni menos que un aprendizaje necesario para crecer, ya sí se estabiliza en una relación sumamente llena de amor, llena de cosas buenas, disfrutable en su totalidad, ¿sí? Pero al principio hay ese tipo de... Y decime una cosa, ¿sería deseable que uno entonces para tener una plenitud de pareja encontrar siempre su alma gemela? ¿Puede todo el mundo o no? En realidad, como te digo, en este momento se están encontrando muchas personas, muchas almas gemelas, pero no precisamente tenés que encontrarla, ¿no? Porque puede ser que en tu estado evolutivo requiera todavía cierto tipo de etapas que todavía no permiten el reencuentro final, ¿sí? Pero sí se puede tener contacto con las almas gemelas a veces en encarnaciones en las que no se da como situación de pareja, pero sí, actualmente se está dando mucho, pero no precisamente se tenga que dar sí o sí. Claro, pero por ejemplo, yo tengo un alma gemela, ¿no? O por lo menos detecto eso en esa otra persona. Esa persona se va del país. Sí. ¿Yo puedo conseguir otra alma gemela o existe solo una por persona? No, es nuestro complemento energético, es uno. Uno. Sí, esto tiene que ver con el origen del ser humano, que es un tema complejo, pero es como una división que se hizo, una mitosis energética que requiere que sea esa, ¿sí? Para culminar el proceso evolutivo. Otra de las características que hay con el alma gemela es que cuando hay un tipo de contacto físico, o sea un abrazo o algo, hay un proceso como un efecto ansiolítico, se cambia la respiración inclusive. ¿Sí? Es sumamente rico esto, ¿no? Cuando uno tiene un contacto con su alma gemela, se cambia muchas veces el estado, a veces hasta de ánimo, en forma repentina. Y una característica muy interesante tiene que ver con un suceso que es energético espiritual. En el libro Brida, de Paulo Coelho, se habla, bueno, es la historia de una chica que quiere ser bruja y, bueno, está tratando de llegar a aprender lo suficiente, y su guía, su maestro, le dice que tiene que, para culminar el proceso, tiene que encontrar su alma gemela. Y una forma que tiene de identificar su alma gemela es a través de una luz que le vería arriba del hombro izquierdo. Esto es un poco en forma figurada, pero hay algo de eso. Con el alma gemela, seguramente, si uno está haciendo un proceso en lo cual hace yoga o meditación o algo de eso, alguna práctica espiritual, cuando se encuentra con su alma gemela le va a haber cierto tipo de destellos de luz, ¿sí? Que son interesantes, son repentinos, pero que no son fijos, no es que te vea una luz fija. No que todo el tiempo estés viendo claro. Exacto. Pero generalmente las personas que se sensibilizan por algún tipo de práctica sí ven ese tipo de destellos de luz. También en el momento que se está en comunión con esa persona, uno cuando cierra los ojos ve imágenes muy armónicas también, ¿no? Eso es otra de las características. Henry, y decime una cosa, luego que uno de alguna manera se introduce en un tema de estas características, ¿puede ser que alguien no logre la plenitud en su vida por estar buscando todo el tiempo su alma gemela? Sí, es muy interesante eso, se ha dado mucho. El tema es que, como te decía, a veces se malinterpreta el alma gemela y a veces lo que se está manifestando simplemente es la necesidad de una compañía, ¿sí? Ahora, el alma gemela es algo mucho más profundo, ¿sí? Realmente la sociedad actual está, por varias razones, haciendo que muchas personas se sientan solitarias en ese sentido. Entonces, a veces, simplemente lo que se necesita, bueno, es encontrar una pareja, un compañero, una compañera que nos permita sobrellevar lo que estamos viviendo, ¿no? Que de hecho es muy natural y, bueno, por algo el ser humano a lo largo de la historia ha vivido en pareja, ¿no? Y ha tenido siempre esa necesidad. Y no precisamente está hablando acerca de las almas gemelas. Ahora, una vez que se encuentra el alma gemela, que se da el reconocimiento, consciente o subconsciente, que se da la situación en la que se encuentran, si se empieza, y esto lo he visto en ciertas estadísticas, yo he estudiado más de 200 casos al respecto, generalmente cuando se separan, de alguna manera queda así como un sufrimiento, como una pesadez, como que todo se tranca, hasta que de alguna manera se vuelven a encontrar o no, pero cuando se vuelven a encontrar como que todo se vuelve a destrancar, ¿no? Y esto es sumamente disfrutable, ¿no? Que no necesariamente implica una situación de que qué obligación, ¿no? Qué esclavitud, que si no es así no voy a poder sobrellevar ciertas cosas. No, sí, es que realmente está dado para eso, para que sea disfrutable,
pero con un aprendizaje previo, ¿no? Perfecto. Bueno, Henry, ¿te habías dejado pendiente para la semana que viene? El año 2012 vamos a estar hablando justamente de qué significa esto del año 2012, que también se ha malinterpretado. Muchas veces se dice que bueno, que se puede acabar el mundo. En realidad vamos a explicar bien de dónde viene, qué implica y qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, y invito a la gente para el día sábado, y el día martes voy a estar haciendo un taller sobre reprogramación mental, así que se pueden comunicar conmigo también. Perfecto, ¿sí? Los teléfonos están en pantalla en este momento, y si no te da tiempo de anotarlos, nuestra producción con mucho gusto te los va a pasar apenas nos llames por teléfono. Gracias como siempre. Muchísimas gracias. No, un placer, un gusto recibirte todos los lunes. Gracias. Seguimos con Buen Día, Leo está con